Hoy hablaremos de una parte muy importante de la sexualidad humana, que es la función reproductiva. Cuando hablamos un poco de la sexualidad, ¿no? Y miramos qué tanto podía ser y qué tanto no era. Hablamos que una parte de la sexualidad era la reproducción, pero que la sexualidad era más o menos como 10 cosas diferentes, ¿no? O abarcaba 10 cosas diferentes. Entonces, incluía eh, la reproducción, pero también incluía el erotismo, incluía el placer, incluía nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestras relaciones de pareja. Hoy vamos a hablar exclusivamente de la función reproductiva y en especial del sistema reproductor humano. Y en este caso, el sistema reproductor masculino. Primero, ¿qué es eso del sistema reproductor masculino? Entonces, vamos a mirar, vamos a señalar qué es el sistema reproductor masculino. Entonces, podemos decir que el sistema reproductor masculino es el conjunto de órganos, voy a enmarcar aquí las palabras claves, órganos, encargados de preservar la especie humana mediante la producción y liberación de los gametos masculinos llamados espermatozoides. Además, regula las funciones sexuales masculinas por medio de las hormonas. Entonces, aquí he marcado, aquí he señalado las palabras claves. ¿Qué es el sistema reproductor masculino? Conjunto de órganos. Yo podría decir que órganos, tejidos y células, ¿no? Que tienen como función la producción y liberación de espermatozoides, pero también controlar las funciones sexuales por medio de las hormonas. O sea que aquí hay principalmente producción y liberación de espermatozoides y producción de hormonas. Esas serían qué es el sistema reproductor y me indicaría, aparte de eso, me está indicando cuál es la función. Bueno, ¿de qué está conformado el sistema reproductor masculino? Entonces, vamos a organizar los órganos en dos clases. Unos que se llaman los internos y otros llamados los externos. Vamos a comenzar por los externos, ¿no? En este caso, la parte más de afuera, que es la piel, y en este caso tendríamos el escroto. Dentro del escroto encontraríamos los testículos y al lado del testículo o de los testículos encontraríamos el pene. Aquí encima de los testículos y adherido a los testículos falta un órgano que no está incluido aquí, ¿no? Que es el epididimo. Ahora lo vamos a mirar. Estos serían los órganos internos, perdón, externos, y de aquí se derivan los órganos internos, que son los conductos y las glándulas accesorias. Dentro de estos conductos tendríamos los conductos deferentes, el conducto eyaculador, la uretra. Y dentro de las glándulas accesorias estarían la próstata, las glándulas bulbouretrales y la vesícula seminal. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, ya hablemos de los conductos y de las glándulas y de las glándulas anexas. Miramos que de la cola del epididimo salía un conducto. Eso se llama el conducto deferente. Y como el conducto deferente sale de cada testículo, entonces hablamos que son conductos deferentes. ¿Qué son los conductos deferentes? Dice, son dos tubos musculares que comienzan en la cola del epididimo de cada lado y terminan en el conducto eyaculador. ¿Para qué sirve el conducto deferente? Transporta espermatozoides durante la excitación sexual desde el epididimo al conducto eyaculador. Ahora sí, vamos a la gráfica. Pues aquí tenemos el testículo, lo voy a marcar con la T de testículo. Se le hace un corte al testículo, aquí están los lóbulos testiculares, y en cada lóbulo testicular encontramos los tubos seminíferos, y que los tubos seminíferos conducen a la red testicular, y la red testicular
se introduce dentro del epididimo. En el epididimo hay una serie de conductos que se llaman los conductos eferentes y que todos forman un solo conducto. Aquí está, el que sale de la cola del epididimo. Ese conducto, que lo estoy marcando aquí, se llama el conducto deferente. ¿Y para qué sirve el conducto deferente? Solo sirve para transporte de espermatozoides. ¿Desde dónde? Desde el epididimo hasta el canal o el conducto eyaculador. Hablábamos en la anterior clase que la eyaculación es la salida de los espermatozoides al exterior y que como se encuentran acumulados en el epididimo, pues toca sacarlos de ahí. ¿Y cómo salen? Pues a través de un conducto que sale del epididimo. Ese conducto se llama el conducto deferente. Bueno, este sale del epididimo y vamos a ver ahora hasta dónde es que llega, ¿no? Le podemos seguir el camino. Aquí voy a seguirle el camino. Sigue este camino. Listo. Y llega hasta aquí. Aquí se junta con la próstata, aquí se junta con las vesículas seminales y de aquí en adelante ya se denomina el conducto eyaculador, ¿no? Entonces, listo. Conducto deferente. Son dos y transportan espermatozoides desde el epididimo hasta el conducto eyaculador. Hablemos ahora de las glándulas anexas. Voy a colocarle aquí el título. Hablemos de las glándulas. Cuando hablamos de glándulas, significan una serie de órganos que producen o secretan sustancias, que pueden ser hormonas, que pueden ser líquidos, pero en tal caso, cuando hablamos de glándulas, estamos hablando de eso, de órganos que producen secreciones, ¿no? Es decir, producen una sustancia. Entre ellas encontramos las vesículas seminales, la próstata y la glándula de Cooper. Entonces, cuando hablamos de glándulas anexas, hagámosle aquí un espacio, estamos hablando de las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales o llamadas en su honor las glándulas de Cooper. Entonces veamos qué son eso de las glándulas, las vesículas seminales. El nombre ya me dice, ¿no? Cuando digo vesículas es una bolsa. Por ejemplo, dice la vesícula biliar, una bolsa que produce bilis. Vesícula seminal, ahí me da el nombre. Ah, ya, es una bolsa o es una glándula en forma de bolsa que produce un líquido o la mayor parte de los líquidos que forman el semen. A ver, veamos qué dice el texto que está aquí. Vesículas seminales son dos largos tubos de 15 centímetros de longitud formado por unas estructuras ovaladas. Aquí viene la parte más importante. ¿Para qué sirven? Producen una secreción que contiene fructosa, prostaglandinas y diversas proteínas que se forman, que se mezclan con los espermatozoides a medida que éste pasa a lo largo de los conductos eyaculadores. El conducto de cada vesícula seminal se une con el conducto deferente de su lado para formar el conducto eyaculador. A ver, ya estamos aquí. Entonces, estas estructuras que estoy señalando en este momento, vamos al gráfico. Aquí estoy marcando estas estructuras en forma de bolsa. A eso se refiere el nombre de vesícula. Una bolsa. Y como es una glándula, significa que produce sustancias químicas. En este caso, estas son dos bolsitas, ¿no? Una a lo lado y lado de la próstata y de la vejiga. Estas bolsitas se unen con el conducto deferente, miren, aquí lo estoy marcando, ¿no? Aquí estoy marcando el punto de unión y aquí estoy señalando el nombre, la vesícula seminal derecha o izquierda, depende de cómo lo veamos, ¿no? Esta vesícula seminal produce sustancias que
se mezclan con los espermatozoides que vienen por el conducto deferente. En el momento de la eyaculación, en el momento de la máxima excitación sexual, entonces hay unos músculos que apretan el epididimo, unos músculos que apretan el conducto deferente y con eso transportan los espermatozoides hasta este punto, hasta el canal eyaculador. El conducto eyaculador se llama así al punto de unión de la vesícula seminal y el conducto deferente. Es decir, cuando el conducto deferente y la vesícula seminal se juntan, entonces se denominan el conducto eyaculador, porque es por ahí donde ya está formando el semen. Aquí ya hay espermatozoides y también están las secreciones de las vesículas seminales. ¿Y qué tanto es que produce las vesículas seminales? Producen fructosa, prostaglandinas y diversas proteínas. Esta fructosa va a ser la encargada de ser la sustancia química que le dé la energía a los espermatozoides. Esta fructosa es el combustible de los espermatozoides. Recuerden que los espermatozoides son células y las células necesitan nutrientes y los espermatozoides necesitan moverse, necesitan mover la cola para poderse transportar. Para luego, cuando esté en el cuerpo de la mujer, tienen que llegar a buscar al óvulo y en ese camino necesitan energía. ¿Y de dónde sacan la energía? De la fructosa. Este es un azúcar que contiene el semen y es el encargado de darle la energía a los espermatozoides. Las prostaglandinas y diversas proteínas lo que hacen son sistemas de protección. Son sistemas o sustancias químicas que producen las vesículas seminales que ya va conformando el semen. Recordemos que hablamos la clase anterior que cuando hablamos del semen hablamos de una sustancia de aspecto lechoso, de consistencia pegajosa, ¿no? Y en el cual se encuentran los espermatozoides. Pues aquí se comienza a formar el semen. Los espermatozoides vienen del epididimo, pero ahora necesitan entonces conformar el semen. Y para eso las vesículas seminales producen fructosa, prostaglandinas y diversas proteínas. Fructosa para darle energía y prostaglandinas y proteínas para ayudar a la protección. Decíamos la clase anterior que una vez los espermatozoides están en el cuerpo de la mujer, todo está en contra de ellos. Que la acidez de la vagina era terrible para los espermatozoides, era letal y que por lo tanto el semen tenía que contrarrestar esa acidez. Y desde aquí se comienzan a producir esas sustancias químicas. Entonces le vamos siguiendo el camino. Tubos seminíferos, red testicular, conductos eferentes dentro del epididimo, luego el conducto deferente y llegan a este punto donde se encuentran con la vesícula seminal y forman el conducto eyaculador. Listo, ya tenemos el 60% del semen ya está formado. Y decíamos que aquí, a partir de aquí, se denomina el conducto eyaculador. Veamos qué es eso. Par de tubos delgados de 2 a 2,5 centímetros de longitud, muy corticos, ¿no? Se forma cerca del cuello de la vejiga por la unión del conducto de la vesícula seminal y el conducto deferente de su lado. Ambos conductos eyaculadores viajan juntos a medida que pasan por la próstata y van a desembocar en la uretra prostática, en donde expulsan el semen inmediatamente antes de que sea expulsado al exterior y desde la uretra. A ver, veamos entonces. ¿A qué se denomina conducto eyaculador? Justamente, aquí lo voy a marcar con un pequeño círculo. Este punto de unión del conducto deferente y la vesícula seminal, un pequeño conducto dice de 2 centímetros de longitud, ¿no? Cerca de la vejiga y también dentro de la próstata. Aquí tenemos la próstata, este órgano en forma como de corazón. Lo voy a marcar aquí.
¿no? Esa es la próstata. Y aquí podemos ver, hay un conducto justamente donde se unen el conducto deferente y se une la vesícula seminal. Ese conducto, pequeño conducto de 2 centímetros, es lo que se denomina el conducto eyaculador. Aquí lo estoy marcando y lo voy a señalar con una flecha. Voy a colocar conducto eyaculador. Entonces dice aquí, como son dos, recordemos, vienen de 2 conductos diferentes y hay 2 vesículas seminales, entonces ambos entran a la próstata y desembocan, dice aquí, en la uretra prostática. Este otro conducto que viene de la vejiga y que atraviesa la próstata es la uretra prostática. La estoy marcando aquí. Esa transporta orina, pero hay un punto en el cual se une el conducto eyaculador y la uretra y pasan a través de la próstata. Bueno, sigamos el camino. Conducto deferente, vesícula seminal, conducto eyaculador. Y, bueno, aquí vamos a encontrar entonces otros 2 órganos importantes. Están la próstata y las glándulas bulbouretrales. Este órgano aquí, que tiene una forma parecida a una pera, tal vez, ¿no? Lo estoy marcando aquí con rojo. Este órgano, esta glándula, es la próstata. Ah, bueno, listo, luego la volvemos a marcar de nuevo. Aquí está la próstata. ¿Qué es la próstata? Es la mayor glándula accesoria del sistema reproductor masculino. ¿Para qué sirve la próstata? La próstata es la que produce el resto de sustancias que conforman el semen. Es la que produce un líquido de aspecto lechoso. Es lo que le da al semen la consistencia de leche. ¿Qué contiene? Contiene ácido cítrico, contiene otras enzimas y contiene sustancias antibióticas que conforman el resto del total del semen. O sea que ¿para qué le sirve la próstata al hombre? Para producir el resto de sustancias que conforman el semen y que le dan ese aspecto blanquecino. Y ese aspecto contiene ácido cítrico, contiene enzimas y contiene antibióticos, o sea, para contrarrestar posibles infecciones. Dentro de la próstata, vamos aquí a ver este dibujo, ¿no? Dentro de la próstata es donde se acaban de, aquí por dentro se forma el conducto eyaculador. Aquí entra el conducto eyaculador, coloquémosle aquí, conducto eyaculador. Y dentro de la próstata se unen con la uretra que viene de la vejiga. Este órgano que ven aquí grande y rojo, esta es la vejiga. La vejiga no pertenece al sistema reproductor. La vejiga pertenece al sistema urinario. Hay un punto dentro de la próstata por la cual lo atraviesa la uretra que sale de la vejiga y se une con el conducto eyaculador. Aquí, en la próstata, es donde se va a producir el resto de sustancias que conforman el semen. Pero falta otro aporte más, ¿no? Entonces, le seguimos el camino. Aquí está el camino. Voy a marcar, estarán atentos. Aquí tendría testículo, epididimo. Estos tubos serían el conducto deferente. Y este conducto deferente llega hasta aquí, hasta la vesícula o vesículas seminales. Y en este punto se unen el conducto deferente y la vesícula seminal formando el conducto eyaculador. Y dentro de la próstata se unen con la uretra que viene de la vejiga y casi está listo el conducto que va a conducir el semen al exterior. Casi. Nos falta otro puntico importante.
que se llaman las glándulas bulbouretrales o glándulas de Cooper. Aquí las voy a marcar. Aquí están las glándulas de Cooper. Son muy pequeñas, del tamaño como de una arveja. Bueno, ¿para qué sirven las glándulas de Cooper? Como dice que son glándulas, significan que producen algún tipo de sustancia. Dice, durante la excitación sexual secretan un líquido alcalino al interior de la uretra que protege a los espermatozoides, lubricando el extremo del pene y las paredes de la uretra, facilitando así la eyaculación y el acto sexual. Pues sucede que el líquido seminal, el semen, es un líquido espeso y es difícil que pase a través de todos estos conductos. Claro, ocurren contracciones musculares, ¿no? Que los ayudan a salir, pero sin embargo, como es un líquido espeso, es difícil. Hagan de cuenta como pasar colada por un pitillo. No, pues, hombre, eso no es facilito, no es como si llevara agua. Entonces, las famosas glándulas de Cooper producen sustancias lubricantes para que el semen pueda pasar o salir o transportarse fácilmente por la uretra. Y también con eso, obviamente, facilitar el acto sexual. Antes del acto sexual, las glándulas de Cooper producen sustancias químicas lubricantes que lubrican la uretra y que lubrican el extremo del pene. ¿Para qué lubricar? Para que el semen pueda salir con mayor facilidad y también para facilitar el acto sexual. Y todo eso ocurre en el momento de la excitación sexual. Mientras el hombre se excita sexualmente, su cuerpo se prepara para la eyaculación. Todo su cuerpo está atento para que si viene el orgasmo y con ello viene la eyaculación, todo su cuerpo, en cuestión de 4 a 5 segundos, fluya el semen. Y los testículos y el epididimo y el conducto deferente y el canal eyaculador, todo se prepara. ¿Para qué? Para la eyaculación, para que salgan los espermatozoides en medio del semen. Veamos esta otra imagen que está aquí, ¿no? La imagen que está a su derecha. Aquí le he quitado la próstata. He quitado ese órgano para que podamos ver mejor, ¿no? Luego lo miramos en la página web. Entonces, aquí nuevamente, en la parte inferior, el testículo, el epididimo, ¿no? Y de cada epididimo, aquí salen uno y dos conductos eferentes. Mentiras, conductos deferentes. Estos dos conductos deferentes, ¿no? Miremos aquí, aquí llegan, miremos aquí, aquí llega el conducto deferente izquierdo, el derecho, y se juntan con estas estructuras, con estas bolsitas que son las vesículas seminales 1, vesícula seminal 2. Y miren que aquí se juntan. Y este pedacito que está aquí y que estoy marcando con rojo, esto es lo que sucede dentro de la próstata y esto es lo que se denomina el conducto eyaculador. A su vez, la próstata aporta con el resto de sustancias químicas y listo, y queda conformado el semen. Y todo esto se vierte a este tubo que viene de la vejiga. Este tubo que viene de la vejiga se denomina la uretra. Pero antes de eso, aquí hay unas dos estructuras del tamaño de una arveja que se llaman las glándulas de Cooper, que son las que producen las sustancias lubricantes. Ahora sí queda listo todo. Y de aquí, sí, vamos a la uretra atraviesa el pene y entonces ya puede salir el semen al exterior. Ahora sí ya quedó completo los órganos del sistema reproductor masculino, los externos y los internos. En los internos encontramos los conductos, el conducto deferente, el conducto eyaculador y la uretra. Y las glándulas anexas, entonces tendríamos las vesículas seminales, la próstata
y las glándulas de Cooper. Ahí ya tendríamos completo el sistema reproductor masculino. ¿Qué es la uretra? Es un tubo muscular que transporta la orina y el semen hasta el orificio externo de la uretra o meato uretral, localizado en el extremo del glande. Para nosotros los hombres, esta uretra cumple dos funciones: del sistema urinario y del sistema reproductor. Por el sistema urinario transporta la orina al exterior porque proviene de la vejiga, pero también puede conducir el semen o espermatozoides hacia el exterior. O sea que la uretra es un órgano que pertenece a dos sistemas: al sistema urinario y al sistema reproductor. No sucede lo mismo en la mujer. En la mujer, la uretra solo tiene funciones de sistema urinario. En cambio, en nosotros los hombres tiene esa doble función: transportar semen y transportar orina al exterior. ¿Qué es? Es un tubo también de características musculares que viene desde la vejiga, ¿no? Sigue todo este camino: vejiga, pasa por la próstata y luego atraviesa el pene y termina en el glande, formando lo que se denomina el meato uretral. Ese es el camino, ¿no? Ahora lo vamos a ver en la página web. Bueno, cuando hablamos de los testículos, decíamos que los testículos tenían doble función. Sí, producir espermatozoides, pero otra era la función de producir las hormonas sexuales. ¿Y qué es eso de las hormonas sexuales? Pues son las sustancias químicas que tienen como función controlar un proceso. Dice aquí, la función principal de los testículos es la espermatogénesis. Espermatogénesis significa el proceso de formación de espermatozoides. Sí, para eso sirven los testículos. Pero también es un órgano endocrino, o sea que producen sustancias químicas al interior del cuerpo. Y para eso están las células de Leydig, que son las encargadas de producir la hormona llamada testosterona. Ah, y además de eso, otras hormonas, ¿no? Que se denominan andrógenos, como la dihidroepiandrosterona, para nosotros la DHA, y la androstenediona, y también pequeñas cantidades de otros estrógenos. Pero ¿por qué nos interesan tanto? Justamente por esta hormona que la estoy marcando aquí, la testosterona. ¿Y por qué es importante la testosterona? Dice aquí, interviene en el desarrollo embrionario del aparato genital externo masculino. Pues sucede que cuando se une el óvulo y los espermatozoides, a ver, listo, acá está. Sucede que cuando se une el óvulo y los espermatozoides, desde ahí ya se queda claro si el nuevo individuo será de sexo masculino o de sexo femenino, si será macho y hembra. Pero ¿qué es lo que decide en ese momento si se forman testículos o se forman ovarios o si se forma la vulva o se forma el pene? Pues la presencia de testosterona. Si hay mucha testosterona, se forma un varón. Y si hay poca o ninguna testosterona, se origina una mujer. O sea que la presencia de la testosterona es lo que nos define desde que somos células si vamos a ser hombres o mujeres. Cuando se une óvulo y espermatozoide, en ese momento se dice, prodúzcase testosterona. Y si hay testosterona, todo el camino que sigue es la producción de órganos sexuales masculinos. Y si hay pocos testosterona, entonces se producen los órganos reproductores femeninos. Es así de importante en ese momento la testosterona. ¿Por qué es importante también? Porque mantiene la espermatogénesis, porque hace que se produzcan los espermatozoides. ¿Por qué es importante la testosterona? Es la responsable de los caracteres sexuales secundarios en el hombre y el deseo sexual. Aquí en esta imagen nos dice,
la testosterona producida por los testículos, especialmente por las células de Leydig. ¿Para qué sirve? Porque es la encargada de controlar el proceso de formación de espermatozoides o espermatogénesis allá en los tubos seminíferos. Porque con la testosterona no solo el desarrollo del pene, sino de todos los órganos sexuales. Porque aparte de eso, dice, es responsable de los caracteres sexuales secundarios. En otras palabras, el desarrollo de las características propias de los hombres. Todo responsable de esta hormona. Dice, el deseo sexual. Aquí dice, incrementa la libido. La libido es justamente eso, el deseo sexual. Cuando te comienzan a gustar las mujeres y cuando tienes una erección. ¿Eso es debido a qué? A la hormona llamada testosterona. Y en la mujer también. El deseo sexual en la mujer también es debido a la testosterona. Solo que nosotros producimos más testosterona y eso trae como consecuencia espermatozoides, desarrollo del pene, pero cuando dice aquí desarrollo de características fenotípicas, por ejemplo, el aumento de la masa muscular. Les decía en la clase anterior que cuando se pasa de niño a hombre, suceden una serie de cambios. Eso se llama la pubertad. Y la pubertad es justamente debida a la testosterona y al resto de andrógenos, o sea, al resto de hormonas masculinas, pero principalmente la testosterona. ¿Y qué son esos caracteres sexuales secundarios? Por ejemplo, la aparición de vello púbico. Yo digo, la aparición de pelo donde antes no tenías. Por ejemplo, cuando te comienza a producir más testosterona que la que te venías produciendo, entonces te aparece bigote, te aparece barba, te aparece el vello axilar, el vello púbico. Eso es debido a la testosterona. Eso se llaman caracteres sexuales secundarios. Se desarrolla más los testículos, se desarrolla más el pene, pero también te aumenta la masa muscular. Un niño, por ejemplo, de unos 8 o 10 años, por más ejercicios y levantador de pesas que haga, no puede formar masa muscular porque le falta testosterona. Pero cuando ya tienes 14, 13, 12 años y tu cuerpo y tus testículos producen testosterona, entonces te das cuenta cómo se engrosan tus hombros, cómo se engrosa tu cuello, cómo se engrosan tus brazos, cómo se engrosan tus piernas. ¿Y eso es debido a qué? A la testosterona. También es responsable de que cambiemos la voz. Una cosa es tener voz de niño, pero otra cosa es tener voz de hombre. Y entonces tu voz se vuelve más gruesa y eso es debido a que tus testículos, tus células de Leydig comienzan a producir más testosterona. Y por lo tanto significa que tus testículos comienzan la espermatogénesis y significa que estás produciendo espermatozoides y que por lo menos desde el punto de vista físico ya puedes fecundar a una mujer, ya puedes ser padre. Ya significa que si produces espermatozoides, significa que puedes embarazar a una chica. Una cosa es que tu cuerpo pueda, pero otra cosa es que tú mentalmente lo puedas hacer y estés preparado para eso. Puedes tener relaciones sexuales, sí, claro. Puedes tener acceso al placer, sí, claro, también. Pero también a la responsabilidad de ser padre. Entonces no es solo cuestión de testosterona, sino que también nuestro cerebro nos dice, bueno, sí, pero no. Bueno, entonces, concluyendo aquí, cuando hablamos de función endocrina de los testículos, significa que los testículos tienen una función de secretar hormonas para el interior del cuerpo. Esas hormonas se llaman andrógenos, y de esos andrógenos la principal es la testosterona, donde se produce en los testículos.
Y hay unas glándulas especiales, perdón, unas células especiales llamadas células de Leydig. Recordemos que son las que se encuentran en el medio o entre los tubos seminíferos. Que esta testosterona es la responsable de muchas cosas. Por ejemplo, desde que comenzó la fecundación, que la presencia de testosterona da origen a la formación de machos, de hombres, y que cuando la testosterona disminuye o no hay, entonces se producen las chicas, se producen las damas, se produce la mujer. Que desde ahí la testosterona dice cuál es el aparato genital y todo lo demás que se tiene que producir. La presencia de testosterona en ese momento es el que da origen a hombres o a mujeres. Que la testosterona es la responsable del proceso de formación de espermatozoides, no solo de formación, sino también del mantenimiento y de todo el proceso. Y que la testosterona es la responsable de los caracteres sexuales secundarios y el deseo sexual.